Bueno, pues bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Yo sé, a muchas gentes, a muchas personas no les gusta las sesiones en persona, les gusta mucho más fácil aquí, pero yo prefiero, porque soy antigua, en persona. Y estoy muy contenta que el día de ahora, venidas a nuestra quinta sesión, representante a junio, que el día de ahora les va a tocar al doctor Muchinic, lo voy a presentar después del acta, pero solo les quiero dar la bienvenida y agradecerles a todos los que vinieron. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita se queda con ustedes, déjenme ver la que sigue. Bueno, sí, es bienvenida a nuestra quinta sesión del año y la siguiente es la lectura del acta de la sesión anterior a cargo de nuestro secretario, el doctor David Eduardo Cervantes Barragán. Bueno, buenas tardes a todos de manera virtual y los que nos pudieron acompañar de manera presencial. En la sala B del Instituto Nacional de Medicina Genómica me voy a permitir leer el acta anterior. Entonces dice: quinta sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, en sesión presencial, siendo las 17 horas del martes 2 de mayo de 2023, en presencia de observadores virtuales, socios numerarios, adscritos y estudiantes que completaron su registro a través de la página de la Asociación Mexicana de Genética Humana, www.amgh.org.mx, con el objeto de celebrar la cuarta sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, haciendo constar su asistencia, que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, asistida por el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, secretario de esta. De acuerdo con el orden del día, se realizó de la siguiente manera: bienvenida, lectura del acta de la sesión anterior, participación del Servicio de Genética del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, a cargo de la doctora Verónica Morán Barroso, y asuntos generales con la doctora Juana Inés Navarrete Martínez. Posterior a la lectura del acta anterior, que se consideró aprobada por mayoría de votos, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez dio la bienvenida a los socios y presentó a la doctora Verónica Morán Barroso, quien presentó el tema: el Servicio de Genética del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Posteriormente, el doctor Carlos Venegas Vega presentó la ponencia Herramientas Genómicas en el Diagnóstico Genético, seguida de la maestra en Ciencias Alicia Beatriz Cervantes Peredo con el tema Síndrome de Manuel visto como una cromatinopatía, y finalmente el doctor en Ciencias Fernando Fernández Ramírez presentó la ponencia Identificación de redes génicas en el desarrollo de aplasia mulleriana. Al término de la participación, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez coordinó el bloque de preguntas y respuestas, donde se presentaron comentarios y preguntas, así como un gran número de felicitaciones. Posteriormente se realizó el cierre de dichas presentaciones, agradeciendo a los ponentes y a la doctora Morán sobre la participación en la sesión. En asuntos generales, la doctora Navarrete puntualizó que se realizó oficialmente la presentación del Congreso Nacional de Genética Humana del 13 al 18 de noviembre del 2023 en la ciudad de Veracruz, invitando a los asistentes a realizar su inscripción a la misma página a partir del 3 de mayo del 2023. Se realizó la invitación al curso de enfermedades metabólicas a celebrarse en el mes de junio del 2023. Se invitó a los socios a la siguiente sesión de la Asociación Mexicana de Genética Humana a realizarse el 6 de junio del 2023. Se reiteró sobre las cuotas de miembros asociados de 2023. Asimismo, se puntualizó sobre la participación de la Asociación Mexicana de Genética Humana en el primer Congreso Iberoamericano de Genética a celebrarse en el mes de septiembre en Cartagena, en colaboración con la Asociación Colombiana de Genética Humana, la Asociación Española de Genética Humana y la Red Latinoamericana de Genética. Finalmente, se dio por terminada la sesión a las 7:07 horas. Los invito a votar el acta y si existe alguna aclaración, a hacer favor de comentarlo de manera virtual y de manera presencial. No sé si existe alguna observación, y si no, podemos votarla con los miembros que actualmente tenemos de manera presencial. Si el acta se considera aprobada, a favor de levantar la mano.
Tenemos 14 votos de manera presencial. ¿Alguna, digamos, si no se considera el acta, hay algún voto para no aprobarla? Bueno, no hay ningún voto, entonces estos votos serán añadidos al final a la votación de manera virtual. Muchas gracias y cedo la palabra a la doctora Navarrete. Pues a continuación presento al doctor Osvaldo Muchinic. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Él fue mi maestro y estoy muy contenta de que haya aceptado estar aquí. Y la sesión de este mes está, bueno, es a cargo del Servicio de Genética, del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, a cargo del doctor Osvaldo Muchinic, que será el coordinador. Y la primera, aquí están todos los que participarán el día de ahora. La doctora Isabel Campuzano, la química farmacobióloga Yevnia, ahí sí no me supe pronunciar. Bueno, perdón, y después la doctora Jazmín Arteaga Vázquez y finalmente el doctor Adolfo Aguayo, cada uno con los temas que aquí están, que los vamos a ir presentando de uno en uno. Entonces dejo la palabra al doctor Osvaldo Muchinic. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Una ventaja de ser jefe de grupo es que los que trabajan son los que no son jefes de grupo. Entonces, la sesión estará a cargo exclusivamente de la gente, incluyendo a la doctora Campuzano, que es residente de tercer año de la especialidad, de la doctora Jazmín Arteaga, que es adjunta del programa de la residencia médica, de la química Yevgenia Svirit, ya me lo aprendí, que es química y en el área de biología molecular, y de Adolfo Aguayo, que está incorporado al grupo y que hizo con nosotros la residencia y la maestría en genética. Entonces, yo le voy a ceder la palabra. Son trabajos que llevamos realizando. Como ustedes pueden ver, hay una preponderancia de 2 contra cualquier otro sobre cáncer, ¿sí?, que es una patología que vemos frecuentemente en el instituto, y de un programa que llevamos de hace bastante tiempo sobre defecto de cierre del tubo neural, particularmente mielomeningocele. Entonces, Isabel, si tú quieres comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Campuzano y el trabajo que les voy a presentar el día de hoy lleva el título de Asociación de las variantes 677T y 1298C del gen MTHFR, los niveles de homocisteína, ácido fólico y vitamina B12 con el hígado graso no alcohólico. Bueno, para empezar, el hígado graso no alcohólico se define como la presencia de esteatosis hepática en por lo menos el 5% de los hepatocitos sin que exista un consumo significativo de alcohol, es decir, más de 20 gramos de etanol al día, y obviamente después de excluir otras causas de enfermedad hepática que pudieran llegar a ser infecciones, enfermedad autoinmune o medicamentos. La prevalencia de esta enfermedad en población mexicana se estima que varía entre el 17 y el 46%. Algunos de los factores de riesgo que ya conocemos incluyen la predisposición genética, la dislipidemia, la diabetes mellitus, el sexo masculino, la edad con un pico de presentación que va entre los 50 y los 60 años, y también se han asociado de manera muy estrecha la obesidad y el síndrome metabólico de manera más específica. La hiperhemocisteinemia se ha empezado a considerar también como un probable factor de riesgo independiente para diversas enfermedades,
incluyendo el hígado graso no alcohólico. Esto debido a que genera especies reactivas de oxígeno y la oxidación de lípidos y proteínas en las células, para lo cual los hepatocitos son principalmente susceptibles. Esto pudiera llegar a contribuir al desarrollo y progresión de alteraciones a nivel del hígado. Las variantes C677T y AD98C del gen MTHFR se han asociado con niveles elevados de homocisteína. Sin embargo, aún existen resultados contradictorios respecto a la posible asociación de estas variantes con el desarrollo de hígado graso no alcohólico, que hemos tenido diferentes resultados por parte de diferentes autores. El objetivo de este estudio fue investigar si las variantes que ya hemos mencionado del gen MTHFR son factores de riesgo asociados en el desarrollo de hígado graso no alcohólico, determinar su posible asociación con los diferentes genotipos de estas, con los niveles de homocisteína, ácido fólico y vitamina B12. También determinar las prevalencias alélicas y genotípicas para dichas variantes en individuos con y sin hígado graso, y determinar los niveles de homocisteína, ácido fólico y vitamina B12 en individuos con y sin hígado graso y su asociación con las variantes del gen MTHFR, tanto de manera independiente como de forma combinada. En este estudio se incluyeron a 270 trabajadores del instituto, quienes fueron invitados a participar del estudio. Se realizó la genotipificación de las variantes del gen MTHFR, que ya hemos estado mencionando, por un ensayo de discriminación alélica con sondas Tachman. También se aplicó un cuestionario para poder obtener la información demográfica de los pacientes, en la que se incluía el sexo, la edad, las medidas antropométricas y antecedentes patológicos. Pudimos también obtener los niveles séricos de ácido fólico, vitamina B12, así como del perfil de lípidos, el índice de HOMA, que está asociado para determinar la resistencia a la insulina, que son ya factores de riesgo conocidos, como lo hemos mencionado, y las pruebas de función hepática, que están asociadas al daño hepático que puede llegar a tener por la enfermedad. Y finalmente se realizó un fibroscan para determinar el grado de esteatosis hepática y si existía o no también fibrosis. Se incluyeron a individuos mayores de 18 años de edad, aparentemente sanos, de ambos géneros, y no se excluyeron a los individuos que tenían diabetes o hipertensión, pero controlada. Sí se excluyó a los pacientes que tenían ya diagnóstico conocido de hígado graso, cirrosis, algún tipo de cáncer, cardiopatías, enfermedades de la tiroides, autoinmunes, insuficiencia renal, discapacidad motriz o amputaciones de miembros, así como personas que tuvieran antecedentes de cirugía bariátrica, que fueran portadores de prótesis metálicas o marcapasos, todos estos porque pudieran llegar a influir en el metabolismo de los lípidos o porque pudieran llegar a afectar la composición corporal. De esta manera también se excluyeron a los pacientes que tenían alguna medicación con medicamentos que pudieran llegar también a modificar esta composición corporal, como son los esteroides, los antipsicóticos y los antidepresivos. Para el análisis estadístico analizamos las frecuencias alélicas y genotípicas de las variantes que ya hemos mencionado y se realizaron pruebas estadísticas según el tipo de variable. Para las continuas que no tenían una distribución normal, se utilizó la prueba de Wilcoxon y la de Kruskal-Wallis, y para las categóricas una chi cuadrada. Se realizó también regresión logística para modelos univariados y posteriormente para multivariados por medio de los programas R y STATA. Consideramos una diferencia estadísticamente significativa, un valor de P menor a 0.05. Ya en cuanto a los resultados, en esta primera tabla podemos ver cómo se dividieron los pacientes, de acuerdo a si en el fibroscan se encontró esteatosis o no se encontró esteatosis. Fueron 133 pacientes sin esteatosis y 137 con esteatosis. Podemos observar cómo en los hombres la mayoría se ubicó en el grupo de esteatosis, un 60%, comparado con las mujeres en el que solo un 44% presentaron esteatosis. Esto nos dio una razón de momios de 1.95. La edad pues también fue mayor en el grupo de pacientes con esteatosis, con una diferencia de medianas de 13 años para 45 años para los pacientes con esteatosis y de 32 para los pacientes sin esteatosis, obteniendo una razón de momios de 1.03. El índice de masa corporal de la misma manera fue más elevado en los pacientes con esteatosis y podemos observar cómo se fueron distribuyendo también dentro de los grupos según su índice de masa corporal. La mitad de los pacientes sin esteatosis tenía un índice de masa corporal normal,
un 35% sobrepeso y solo 10% presentaba obesidad. Y en los pacientes con esteatosis, un 16% se ubicó con un índice de masa corporal normal, un 42% con sobrepeso y 34% con obesidad, obteniendo una razón de Momios de 3.93 para el sobrepeso y de 11.65 para la obesidad. Finalmente podemos observar la distribución de cómo quedaron los pacientes de acuerdo al grado de esteatosis que se encontró, con 28 para el grado 1, 24 para el grado 2 y 84 para el grado 3 de esteatosis. En esta tabla vemos las frecuencias genotípicas de acuerdo al grado de esteatosis hepática. En la primera es para la 677 y en la segunda para la 1298. Aquí podemos observar en la primera columna los pacientes sin esteatosis, seguido de los que tenían grado 1, grado 2 y grado 3 de esteatosis, y finalmente el total de pacientes con esteatosis. Podemos comparar que no hubo un cambio significativo o son muy similares las frecuencias de los genotipos en el grupo sin esteatosis y en el grupo con esteatosis. Sin embargo, sí podemos observar cómo puede ir avanzando la frecuencia en la que se encuentra la variante conforme va avanzando el grado de la esteatosis. Para la 1298 muestra la misma tendencia, sin embargo, encontramos una baja prevalencia de la variante C. Aquí ya está una tabla con las frecuencias alélicas y genotípicas, en la que no se encontraron diferencias significativas comparando ni genotipos de la 677, ni de la 1298, ni de las frecuencias alélicas. Sin embargo, cuando llegamos a los genotipos compuestos, sí pudimos observar cómo en el grupo de los dobles heterocigotos había una mayor frecuencia de pacientes en el grupo con esteatosis, obteniendo una diferencia significativa al compararlo con el grupo de pacientes que era heterocigoto para la 677 y silvestre para la 1298, con una razón de Momios de 2.25. Para los valores de homocisteína, ácido fólico y vitamina B12, podemos ver que sí encontramos niveles más altos de homocisteína en el grupo de pacientes con esteatosis, obteniendo una razón de Momios de 1.11, con una mediana para el grupo de pacientes con esteatosis de 8.52 y de 7.86 para los pacientes sin esteatosis. En cuanto al ácido fólico y la vitamina B12, no encontramos diferencias significativas, aunque sí encontramos ligeras diferencias entre los grupos. En cuanto al resto de los factores de riesgo, hablando del perfil metabólico, podemos observar que los pacientes con esteatosis presentaron niveles más altos en el del índice HOMA, el colesterol de baja densidad y los triglicéridos, y niveles más bajos para el colesterol de alta densidad, lo cual es esperado porque ya son factores de riesgo conocidos para dicha patología. Y en cuanto a las pruebas de función hepática, que ya estamos hablando como consecuencia de la enfermedad por la lesión a dicho nivel, podemos observar que encontramos niveles más elevados de la alanina aminotransferasa, el aspartato aminotransferasa, gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina en los pacientes que presentaron esteatosis comparado con los pacientes sin esteatosis. Finalmente, incluimos a todas las variables que habíamos obtenido con significancia en un análisis multivariado, univariado para un análisis multivariado, en el cual ya únicamente el índice de masa corporal mantiene la significancia. Muchos de los factores que mencionamos previamente, como el perfil metabólico, pues sí están estrechamente relacionados con el índice de masa corporal, entonces esa podría ser una asociación importante. En cuanto a las conclusiones, pues el incremento del índice de masa corporal sí mostró ser el factor de riesgo más importante asociado con el hígado graso no alcohólico, con una razón de Momios de 3.93 para el sobrepeso y de 11.65 para la obesidad. El género masculino también mostró una prevalencia más elevada de hígado graso no alcohólico comparado con las mujeres, con una razón de Momios de 1.95. Esto ya coincide con lo que ha sido previamente reportado en la literatura. Principalmente Hashimoto y Tuhishiage estimaron un riesgo 2 a 3 veces mayor en los hombres antes de los 60 años. Los pacientes con esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico tuvieron valores más elevados de homocisteína que el grupo de comparación, con las medianas que ya mencionamos previamente, y si bien esto pues no queda la mediana dentro de la hiperhomocisteinemia,
sí hubo pacientes que presentaban niveles más elevados y esto pudiera estar en relación a la teoría del daño tisular y endotelial de los hepatocitos causado por la hiperhomocisteinemia, aunque no son valores pues extremos, sí pudiera ser por un tiempo prolongado esta exposición a niveles un poco más elevados. El grupo de hígado graso no alcohólico presentó también niveles significativamente más altos del índice HOMA, el LDL, triglicéridos, pero niveles más bajos de HDL que las personas sin hígado graso no alcohólico, lo cual es esperado y que ya está establecido estos factores de riesgo. No observamos diferencias estadísticamente significativas en las frecuencias alélicas y genotípicas de las variantes del gen MTHFR en los grupos estudiados. Sin embargo, si observamos una mayor frecuencia del doble heterocigoto en pacientes con hígado graso no alcohólico en comparación sin el grupo de sin hígado graso no alcohólico, con una razón de momios de 2.25 al compararlo con los pacientes que eran heterocigotos para la 677 y silvestres para la 1298. Esto difiere con lo que han publicado otros autores, principalmente SAS y colaboradores, quienes ellos encontraron genotipos de riesgo e incluso diferentes por género. Nosotros no encontramos estas diferencias. Los hallazgos de este estudio pues, sugieren ciertos factores de riesgo genéticos, metabólicos y de estilo de vida, pueden explicar en parte la alta prevalencia del hígado graso no alcohólico en nuestra población, y estos factores en su mayoría pueden ser controlados para prevenir y tratar oportunamente la enfermedad. Además, pues encontramos potenciales áreas de interés para futuras investigaciones. Finalmente, me gustaría agradecer a los colaboradores de este estudio, tanto el Departamento de Genética como el Departamento de Gastroenterología del Instituto, y en especial un agradecimiento para todos los participantes del estudio. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yevgenia Sferitt y yo les presentaré este trabajo sobre la identificación de variantes patogénicas en el gen de beta-catenina en pacientes con tumor sólido pseudopapilar de páncreas. El tumor sólido pseudopapilar de páncreas es una neoplasia rara, constituye menos de 3% de todos los tumores pancreáticos exócrinos de adulto, donde el que predomina es el adenocarcinoma en más del 80%. El tumor sólido pseudopapilar de páncreas es un tumor con alta prevalencia en el sexo femenino, 9 de cada paciente son mujeres y el promedio de la edad de presentación en mujeres está por debajo de 30 años, mientras que en los hombres arriba de 40. Es un tumor de bajo grado de malignidad, tiene un comportamiento clínico indolente, la mayoría son asintomáticos y en un 45% son identificados de manera incidental por imagenología o por exploración. Los síntomas inespecíficos podrían ser molestias abdominales, sensación de masa abdominal, náuseas, vómito, astenia o dolor. En un 15% pueden desarrollar metástasis hepáticas o diseminación peritoneal. Y el pronóstico a largo plazo tras la resección por lo general es bueno, con recurrencia en menos del 10% de pacientes. La etiología de tumores sólidos pseudopapilares de páncreas, si bien no está del todo clara, se asocia con la activación constitutiva de la vía de señalización WNT beta-catenina, principalmente debido a las mutaciones somáticas en el gen de beta-catenina. A nivel morfológico, el tumor sólido pseudopapilar de páncreas es una masa sólida con componente quístico y con estructuras pseudopapilares a nivel microscópico, que son esas estructuras alargadas, llamadas pseudopapilas, de células tumorales que están perdiendo coherencia. Hay que destacar que los marcadores tumorales séricos están en el rango normal, por lo tanto no presentan utilidad diagnóstica. Sin embargo, una de las características principales de esos tumores es que todas las células tumorales en todos los tumores presentan acumulación de beta-catenina en el núcleo y el citoplasma, mientras que el patrón esperado es en la membrana. La beta-catenina es una molécula que transmite la señal en la vía WNT canónica y al traslocarse al núcleo se une con su dominio de repetidos armadillo a diversos factores de transcripción
y activa los genes objetivo que tienen que ver con la proliferación celular. También en su estructura podemos ver en el extremo N-terminal un motivo lineal de unión de E3-ubiquitina ligasa. En un acercamiento podemos ver esa secuencia de aminoácidos donde hay serinas y treoninas específicas que deben ser fosforiladas para que la ubiquitina ligasa se pueda unir a esa secuencia de 7 aminoácidos altamente conservada y derivar a la proteína a su degradación. Por lo tanto, mutaciones en esa parte llevan a la acumulación nuclear o citoplasmática de beta-catenina. Las mutaciones en el gen de beta-catenina se han visto en otros tumores, destacan hepatobiliar, colorectal. Sin embargo, en todos se presentan en menos de 20%, en algunos en menos de 10%, y por lo regular se asocian con mayor proliferación y un peor pronóstico. Sin embargo, en el tumor sólido pseudopapilar de páncreas, estas mutaciones los podemos encontrar en más del 90% de los tumores. Es algo interesante, es algo controversial, ya que esos tumores son de bajo grado. Por lo tanto, tuvimos interés en estudiar esos tumores, quisimos describir las alteraciones somáticas en el gen de beta-catenina en una muestra de tumores sólidos pseudopapilares de páncreas de nuestra institución, identificar posible relación con características clínico-patológicas. Para ello, se rastreó en el archivo de gastroenterología y patología los tumores que fueron extraídos en los últimos 25 años, que fueran compatibles con el diagnóstico del tumor sólido pseudopapilar y que tuviera en existencia una pieza que se pudiese estudiar. Se confirmó el diagnóstico histopatológico, se obtuvo cortes parafinados para su extracción de ADN y en consecuencia su secuenciación por método de Sanger, en todos los casos secuenciación bidireccional del tejido tumoral y el tejido sano. De manera alternativa, recurrimos a la extracción de ADN de macrodisección en aquellos casos donde tuvimos que aumentar la proporción de células tumorales. Como resultado, identificamos 37 casos con el diagnóstico de tumor sólido pseudopapilar de páncreas en nuestro instituto. Ojo que es un tumor bastante raro, eso fue en los últimos 25 años. Con las siguientes características de los pacientes. La edad de la cirugía fue en promedio de 33 años con un desvío de 12. 36 de 37 pacientes fueron mujeres, solo un varón. Como dato adicional, los síntomas inespecíficos se presentaron en 32 pacientes, en la mayoría el dolor, ocasionalmente náuseas, anorexia, pérdida de peso, masa abdominal, raramente ictericia, diarrea o fiebre. Y con respecto a las características de los tumores, el tamaño promedio fue de 9.7 centímetros con un desvío de 5.1, el tumor más chico fue de 2.8 centímetros y el más grande de 23 centímetros. La localización fue tanto en cabeza y cuello en 19 casos y en cuerpo y cola en 18 casos. Eso se refiere a la localización anatómica en el páncreas. En 6 de estos tumores se observó invasión local a diferentes tejidos. Sin embargo, ninguno de ellos presentó metástasis o recurrencia tras la resección del tumor. En los estudios de inmunohistoquímica se confirmó beta-catenina positiva en núcleo y citoplasma en 35 tumores de los 35 estudiados, en 2 no se pudo realizar. Y además, el índice de proliferación celular, que por lo regular en esos tumores es muy bajo, en esta muestra, en 3 de ellos se encontró por arriba del 10%. Con respecto a los hallazgos moleculares, encontramos mutaciones en el hotspot de beta-catenina en 34 de los 37 tumores. Todas las mutaciones detectadas fueron en la región de unión de la ubiquitina ligasa, en esta secuencia de 7 aminoácidos. El aminoácido en la posición 32, el aspartato, fue el más frecuentemente afectado en nuestra muestra, en 12 de los tumores, seguido de serina en la posición 32, en 8 tumores,
en glicina 34, 7 tumores, y serina 37, otros 7 tumores. Todas las mutaciones que encontramos son tipo missense, todas son reportadas y todas tienen confirmación de ser patogénicas, excepto por esa de lesión-inserción, que fue un hallazgo nuevo. Esa no es una mutación reportada, es una deleción de 18 pares de bases con inserción de 3 pares de bases, todos dentro del marco de lectura, y afecta estos 6 aminoácidos abarcando la posición de aspartato 32, lo cual es importante para esta región. Y en ese tumor, la acumulación de beta-catenina se explica por esta deleción. Cuando comparamos con las frecuencias en la literatura de las 7 series de los tumores sólidos pseudopapilares, vimos que la distribución es bastante similar, con excepción de que no encontramos mutaciones en glicina 38, treonina 41 o serina 45, que también son críticas para la degradación de beta-catenina. La proporción de las muestras sin ninguna mutación en gen de beta-catenina también es similar que el reportado en la literatura. Con respecto a las características clínico-patológicas, observamos que la edad de la cirugía fue bastante similar en los grupos de diferentes alteraciones en distintas posiciones de aminoácidos. Con respecto a la localización del tumor, si bien no hubo diferencias significativas, observamos 2 hechos. Por un lado, los 3 tumores que no presentaron ninguna mutación se localizaron en cabeza y cuello de páncreas. Y por otro lado, de los tumores que presentaron alteraciones en glicina 34, 6 de ellos estaban localizados en cuerpo y cola. Respecto al tamaño del tumor, la distribución fue similar en los 4 grupos con región afectada, pero aquellos tumores, los 3 tumores sin ninguna mutación, interesantemente fueron más pequeños, más compactos. En resumen, esta muestra de 37 casos con tumor sólido pseudopapilar constituye uno de los conjuntos más grandes estudiados hasta la fecha en nuestra población, ya que la mayoría de las publicaciones incluyen casos aislados o series de menos de 15 pacientes y con un enfoque principalmente histopatológico, sin considerar la genética del tumor. Por medio de la secuenciación de la región hotspot de beta-catenina, se identificaron mutaciones en el 92% de tumores. En esta muestra observamos mutaciones en la región crítica para la unión de ligasa de ubiquitina. No detectamos alteraciones en otros aminoácidos que también tienen marca de fosforilación, reportadas en otras series de tumores sólidos pseudopapilares u otros tumores con un mayor potencial de malignidad. Las mutaciones detectadas no parecen tener una correlación directa con el tamaño o localización del tumor. Sin embargo, encontramos mutaciones de glicina 34 principalmente en aquellos tumores localizados en cuerpo y cola de páncreas, a diferencia de los demás que se presentaron en tumores sin una localización específica. Con respecto a los 3 casos sin mutaciones en beta-catenina, estos son candidatos para un análisis más amplio utilizando paneles de genes asociados a cáncer, ya que la acumulación de beta-catenina en el citoplasma o núcleo se puede explicar por mutaciones en otros genes como APC o CDKN2A, que hubo algunos casos reportados en la literatura. Son mutaciones somáticas. Los 3 tumores, cabe destacar, fueron de menor tamaño, se encontraban ubicados en la cabeza-cuello de páncreas y uno de ellos fue el del varón. Otro hallazgo interesante, que nos pareció interesante a nosotros, es que los 3 tumores con un índice proliferativo por encima del 10% tuvieron afectado el mismo aminoácido, serina 33. Otro comentario acerca de la prevalencia del sexo femenino, que fue en principio lo que nos interesó de estos tumores, pero no pudimos explorarlo ya que
bueno, en la muestra solo teníamos un varón, entonces no podíamos hacer ninguna comparación, pero sabemos que alta prevalencia de sexo femenino y las diferencias reportadas en las características de los tumores sólidos pseudopapilares en ambos sexos, pues se desconoce. Y se atribuye a diferencias en la exposición a las hormonas, progesterona, estrógenos, principalmente durante la vida reproductiva de las mujeres. Y por último, consideramos que la caracterización molecular del tumor sólido pseudopapilar y la identificación de los posibles factores asociados con las características clínico-patológicas podría ayudar en la estimación de riesgo de recurrencia o malignización, pero necesitamos una muestra más amplia para este estudio. Y para finalizar, quiero agradecer nuestro grupo de trabajo de gastroenterología, patología del Instituto de Nutrición y los colaboradores internos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que voy a presentar se llama adecuación de algoritmos de estudio para el análisis de variantes patogénicas en síndromes de cáncer hereditario. El 42% de los pacientes que llegan a la consulta de genética tienen como motivo de referencia antecedentes de cáncer familiares o cáncer hereditarios. Si bien de esta una parte se va a agrupar como agregación familiar, la gran mayoría cumple criterios para síndrome de predisposición a cáncer. Considerando solo las enfermedades monogénicas, los síndromes de cáncer hereditario son las patologías más frecuentemente atendidas en nuestra consulta. Dentro de las monogénicas, la tercera parte corresponde a un síndrome de cáncer hereditario. La población atendida en la consulta tiene características propias que permiten llegar a una confirmación en únicamente la tercera parte de las veces. Dentro de estas características está que se atienden 3 mujeres por cada varón en nuestro instituto, que el nivel de escolaridad promedio es de 12 años y que entre los niveles socioeconómicos que en el instituto lo clasificamos del 0 a 7, el 46% de la población corresponde a los niveles 0 a 2. Esto limita la utilización de estudios genéticos moleculares en nuestra población. La disponibilidad de los estudios moleculares para el diagnóstico de los síndromes de cáncer hereditario depende de estudios asistenciales disponibles, los protocolos de investigación que en ese momento se encuentren vigentes y la solvencia económica para realizar estudios en laboratorios externos. En esta imagen les muestro aquellos estudios para síndromes de cáncer hereditario con los cuales contamos. Laboratorio Central, a través de convenios interinstitucionales, nos permite la secuenciación completa de los genes BRCA1, BRCA2, secuenciación de los genes asociados a síndrome de Lynch, MLH1, MCH2 y MCH6, y secuenciación del gen APC para poliposis adenomatosa familiar. En el laboratorio de genética se realiza desde el año 2009 secuenciación de von Hippel-Lindau, posteriormente se agregaron otros genes como secuenciación de HRAS. Podemos hacer también ya secuenciación para mutación específica dentro del laboratorio una vez que conocemos cuál es la mutación que está segregando, y amplificación de sondas múltiples dependientes del ligando para estos genes. En cuanto a laboratorios externos, pues a veces tenemos que hacer uso de secuenciación de gen único si la batería con la que contamos no nos es suficiente para encontrar la variante patogénica, panel multigenes, detección de lesión, duplicaciones genómicas y exoma clínico en algunas instancias. Les voy a comentar 3 modelos de cáncer hereditario que hemos estado trabajando en el hospital, que son los más frecuentemente que vemos. El primero es para cáncer colorectal hereditario no polipósico o síndrome de Lynch, en donde los pacientes para identificación de la variante patogénica pueden llegar de diferentes formas. Una es que cumplan criterios para criterios de Ámsterdam tipo 2, que contemos con una prueba positiva para la ausencia de proteínas de reparación de bases mal pareadas, esto a través del laboratorio de patología, y el paciente puede ser que sea ingresado a los estudios asistenciales que acabo de comentar, que existe un protocolo vigente. Actualmente la doctora Yanin del Departamento de Oncología tiene un protocolo abierto para Lynch, cáncer de mama y otros asociados,
o que el paciente pague el estudio para identificar la variante patogénica. Para el síndrome de predisposición de cáncer de mama y ovario, igual la identificación de la variante se hace por estrategias similares, estudio asistencial, pago parte del paciente o el protocolo que esté vigente. Y por último, que es el último modelo que estamos analizando, es para cáncer de páncreas. Si bien tenemos limitada los estudios al alcance, tratamos de cumplir los algoritmos internacionales para que podamos llegar a identificar la variante patogénica en estas familias. Voy a comentar algunos resultados que se han derivado de estos análisis. El primero corresponde a un proyecto de investigación de una pasante de servicio social, actualmente residente de genética, donde se pudieron recolectar 40 casos índice para síndrome de Lynch con variante patogénica identificada. A partir de estos 40 casos índices se revisaron 252 individuos, 142 tenían ya un cáncer confirmado. La mayoría se trataba en un hospital externo, solamente el 18% en el instituto. De estos tratados en el instituto, en el 84% pudimos realizar la confirmación molecular que explicaba el cáncer que desarrollaron. Únicamente fue un 16% en aquellos que se atendían fuera. Dentro de los familiares que no tenían cáncer, al 100% ya le pudimos realizar la prueba molecular, de los cuales casi el 50% resultó portador sano, 33.6% portador de la misma variante patogénica que se agregaba en la familia y están pendientes de reportarse el 17.3%. Esto es muy importante porque a partir de un caso positivo pudimos hacer estudio de extensión a 6 miembros en promedio de estas 40 familias analizadas. En cuanto a los genes que mayor número de variantes patogénicas observamos, fue MLH1 con un 67%, seguido de MSH2, que es lo reportado ya en otras series. PMC2 y MSH6 contribuyeron únicamente con 4 casos cada uno. Aquí les muestro algunas de las características más importantes que pudimos describir en la serie de síndrome de Lynch para MLH1, para MSH2. Podemos observar que hubo una preponderancia de cáncer en aquellos varones comparado con las mujeres, 61.5 y 38.5. Para MSH2 esta relación se invierte, aunque no es tan importante. La edad del diagnóstico al momento de ingresar a genética fue del 56.9% en menores de 50 años, más bien, menores de 50 años se observaron en MLH1 en el 56.9% de la muestra y un porcentaje ligeramente mayor en MSH2. Las medianas al diagnóstico fueron muy similares en los portadores de estas variantes. En esta imagen se muestran todo el espectro de órganos afectados en aquellos que tuvieron una mutación positiva para síndrome de Lynch. Aquí tenemos el resultado del análisis de 102 varones y 80 mujeres. Podemos ver que para el varón la frecuencia de cáncer colorectal fue del 68.6% y los otros 2 cánceres más frecuentes en el varón fueron estómago con un 16.1% y próstata. En el caso de las mujeres, además del cáncer colorectal, endometrio con casi un 20% y ovario también fueron de los que más frecuentemente se observaron, pero podemos ver todo el espectro que presenta este síndrome. En estos esquemas se muestran la estructura de los genes para MLH1, MSH2, los dominios para los cuales codifican los exones y la distribución de las diferentes variantes patogénicas que se identificaron. Fueron 16 diferentes para MLH1, 8 para MSH2. En MLH1 pueden ver en color negro, más prominente, podemos ver aquellas variantes patogénicas que se repitieron en 2 o más ocasiones, en 2 o más familias. Todas ellas eran familias no relacionadas y la variante patogénica más frecuente observada fue la 676 que cambia C por T. En este caso hubo el 17.5% presentó esta misma mutación, lo cual
es de los hallazgos más importantes, ya que buscando en la literatura es la frecuencia más alta reportada a nivel mundial. En segundo lugar se encontró la de lesión de los exones 2 a 3 para MCH2. De las 8 variantes patogénicas identificadas, únicamente esta que está aquí en el exón 1 se repitió en otra familia. Muy importante que los hallazgos de histopatología concordaron hasta en un 90% con el estudio molecular, lo cual sigue siendo un muy buen método de tamizaje. La localización del cáncer en colon derecho, ascendente y transverso fue el 62%, que era lo esperado, y la presencia de cáncer sincrónico o metacrónico fue ligeramente menor a lo reportado en la literatura, que es de un 30%. En cuanto a los estudios en cascada que se pudieron realizar a los familiares, la tasa de aceptación fue muy alta, 75%, y en promedio se estudiaron 2.8 familiares asintomáticos por cada caso índice. Se informó sobre cirugías de reducción de riesgo a los familiares y a los casos índice. Casi el 30% de los casos índice optó por una cirugía de reducción de riesgo, que incluía cualquiera de estas 3 que están aquí. ¿Qué pasa con síndrome de cáncer de predisposición a cáncer de mama y ovario? Tuvimos la oportunidad de analizar los datos del año 2017 a 2021, que fue el trabajo de tesis de una de las residentes de genética, y en esta logramos recolectar 143 portadores de variantes patogénicas, ya sea en BRCA1 o BRCA2. Estas correspondían a 81 casos índice y a 62 familiares. Dentro de las familias hubo 25 variantes patogénicas diferentes en BRCA1 y 29 en BRCA2. Para BRCA1, casi un 60% de las variantes fueron del tipo puntual y un 40% rearreglos genómicos grandes, en donde la deleción de los exomes 9 a 12 fue la que contribuyó con este porcentaje, sabiendo que es una de las mutaciones fundadoras en nuestra población. Para BRCA2 no encontramos ningún rearreglo genómico. En cuanto a otros datos de interés derivados del síndrome de predisposición a cáncer de mama y ovario, pudimos observar que de los tumores identificados, mama fue el que más frecuentemente se vio afectado con un 73.3%, seguido de ovario. Páncreas, próstata, colon y linfoma no-Hodgkin también se reportó, cada uno de ellos con un 1.3% de los pacientes analizados. Un hallazgo también importante fue que el cáncer de mama triple negativo se observó 8 veces más en los portadores de variantes patogénicas en BRCA1 comparado con BRCA2. 10% de los portadores de variantes patogénicas presentaron 2 o más tumores primarios. El 85% de portadores de estas variantes se encontraban asintomáticos, que esto es muy importante ya que permite a estos individuos adherirse a tamizajes y escrutinios conforme marcan las guías internacionales para poder detectar a buen tiempo alguna de las neoplasias asociadas a este síndrome. Dentro de los estudios en cascada, la tasa de aceptación fue prácticamente idéntica a las familias con síndrome de Lynch, igual el número de individuos asintomáticos por caso índice que se identificaron. En cuanto a las cirugías de reducción de riesgo, el 38.3% de los casos índice, principalmente mujeres, optaron por una cirugía de reducción de riesgo que podría ser mastectomía bilateral, histerosalpingoforectomía bilateral o ambas. El último modelo que estamos nosotros llevando en la consulta de genética es para cáncer de páncreas. En este caso queríamos conocer cuál era la frecuencia de variantes patogénicas en genes relacionados a los síndromes de cáncer hereditario sin importar antecedentes heredofamiliares. De manera que estudiamos 119 individuos con cáncer de páncreas en estadio avanzado sin antecedentes heredofamiliares. Y este protocolo fue patrocinado por una industria que pagó los paneles multigenes para estos individuos. Se ingresaron 9 pacientes del Centro Médico ABC, 42 del Instituto Nacional de Cancerología y 56 del instituto. Pudimos observar un total de 13.4% de variantes patogénicas en estos individuos. Para nuestra sorpresa, uno de los genes más frecuentemente afectados fue CDKN2A,
en 6 individuos, seguido de ATM. MUT-YH resultó también con variantes patogénicas en 3 individuos, aunque buscando en la literatura es muy raro que este se asocie a cáncer pancreático. BRCA2, que era porque más apostábamos, solamente encontramos un individuo, al igual que para CHEK2 y MSH6. Otras variantes que se encontraron derivado del panel multigenes que se analizó fue neurofibromatosis tipo 1 y heterocigotos para RQL4 y WRN que pues se asocian a síndrome de Rodman-Thompson y a Werner. La frecuencia de variantes de significado incierto fue muy elevada, 42%. ¿Y qué podemos concluir de estos abordajes que estamos haciendo en el instituto? Que el presente análisis destaca la importancia de emplear las herramientas de la biología molecular, la patología y la clínica en pacientes con síndrome de cáncer hereditario, de acuerdo a nuestros recursos. Es decir, con lo poco que tenemos que abarcar lo más que podamos y trabajar en colaboración. Esto nos va a permitir primero la confirmación diagnóstica y el tamizaje subsecuente de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Segundo, implementar medidas reductoras de riesgo en los casos positivos a variantes patogénicas, que ya vimos que al menos en ambas muestras de síndrome de Lynch y cáncer de mama fue muy cercana al 30%, y esto es equiparable a lo que sucede en otros países como Estados Unidos y España. Las pruebas genéticas en cascada familiares de riesgo también son de gran importancia, ya que a partir de un caso, se puede extender en promedio a 6 más individuos interesados en buscar si son o no portadores de la misma variante patogénica. Y de ahí derivarse si son derechohabientes a sus instituciones o, en el caso de nosotros, iniciar una cohorte incipiente de portadores presintomáticos que estamos siguiendo cada 6 meses a través de una llamada telefónica para ver si han desarrollado alguna sintomatología. Y por último, permite el ahorro de recursos en las instituciones de salud, en el paciente y sus familiares, no solo por aquellos casos que nosotros detectamos como verdaderos negativos, sino también porque permite la anticipación de ciertas comorbilidades asociadas a neoplasias que ya están más avanzadas. La adecuación de los algoritmos de estudio propuestos y la colaboración de instituciones de investigación y asistencia permitirá la identificación de variantes patogénicas características de nuestra población, así como reconocer fenotipos propios y retos futuros a enfrentar. Agradezco a todos los colaboradores de los diferentes institutos y que colaboraron con el presente trabajo. Gracias. Buenas tardes. Esta presentación lleva por título Análisis bayesiano de clústeres de variantes asociados al mielomeningocele para definir un panel de riesgo de genes candidatos. El mielomeningocele es la forma más común y grave de la espina bífida, con una prevalencia de alrededor de 1 en 1000 recién nacidos vivos. Esto de acuerdo con datos del RIBEMSE, que es el Programa Mexicano de Registro y Vigilancia de Malformaciones Congénitas en México, que se coordina en nuestro departamento. Su etiología es multifactorial y resultado de complejas interacciones genéticas y ambientales. La deficiencia de ácido fólico es considerado el factor de riesgo más importante. Los programas de prevención y fortificación de la dieta con ácido fólico han logrado disminuir su incidencia de forma importante. Y si bien recientemente se han publicado estudios de secuenciación de exoma y genoma completos para la identificación de variantes genéticas de riesgo, los resultados aún no permiten definir específicamente la genómica característica del mielomeningocele. El objetivo general de este trabajo fue investigar la presencia de variantes genómicas de riesgo a través de la secuenciación de nueva generación de un grupo de 40 genes candidato en 300 tríos, integrados por el caso, madre y padre, con el propósito de definir un posible panel de genes de riesgo y de otros factores de riesgo ambiental para nuestra población.
La muestra estuvo integrada por 300 familias nucleares, en las que el caso índice está afectado y ambos padres sanos. A estas familias se investigó las características clínicas y factores de riesgo materno-nutricionales por medio de encuesta de antecedentes clínico-genética y encuesta de frecuencia de consumo de alimentos. Y a todos los integrantes de estas familias se les realizó la secuenciación de 40 genes candidato para mielomeningocele. Estas familias procedían de 18 diferentes centros de rehabilitación infantil Teletón distribuidos a lo largo de la República Mexicana. En esta diapositiva se muestran los 40 genes candidato y su distribución de acuerdo a las 5 principales vías de señalización. 35% pertenecían a genes que participan en el metabolismo de los folatos, 25% a genes que participan o están dentro de la vía de la señalización WNT, 20% como parte de procesos relacionados con la remodelación del citoesqueleto, 10% igualmente para genes que participan en ciliogénesis y factores de transcripción. En esta imagen podemos ver las diferentes vías y dentro de ellas están cada uno de los 40 genes y las relaciones que están entre ellas están obtenidas por medio de sus interacciones físicas conocidas por medio de la plataforma String. En estas diapositivas se muestra el análisis bioinformático que detalla el proceso de filtrado de variantes. Tenemos que en total se observaron 3.039 variantes en la muestra de los 300 tríos. De estos se filtraron y se encontraron con calidad óptima por medio de los filtros de calidad y profundidad 2.642 variantes. En casos con mielomeningocele se observaron 1.755 variantes y de ellas 379 correspondieron a variantes que están en regiones codificantes del sitio de splicing o en regiones promotoras. De estas, 357 se identificaron como variantes previamente conocidas en la literatura y 22 como variantes no reportadas que consideramos nuevas. A su vez, estas variantes se filtraron por medio de una herramienta de un score de predicción de patogenicidad que se llama CAT y a partir de un score de 15 o más se identificaron 242 variantes, de las cuales a su vez se pudieron subdividir en aquellas que tenían 20 o más de profundidad, 174 variantes, y aquellas que tenían mayor o igual a 15, con 68 variantes. Posteriormente realizamos un análisis para tratar de identificar si hubiera errores mendelianos y de esta forma tratar de ver si existían también posibles variantes de novo. Encontramos 21 variantes de novo del grupo de las 226 conocidas. Además, bueno, este análisis nos permitió realizar un curado manual y filtrar algunos defectos de calidad en estas muestras. Por último, tenemos que se obtuvieron 174 variantes genéticas y estas se compararon con una población control del IMEGEN y a su vez, posteriormente a este análisis, se identificaron 27 variantes genéticas de riesgo de 14 genes que vamos a presentar a continuación como parte de un análisis de clústeres de variantes de riesgo. Como parte del análisis estadístico, se compararon las frecuencias alélicas y genotípicas en los tríos y en la muestra de comparación de 2.217 individuos de la población mexicana. Información proporcionada por el grupo de la doctora Lorena Orozco, de aquí, del IMEGEN. Se realizó un análisis de clústeres utilizando el algoritmo a priori, con el propósito de encontrar combinaciones frecuentes de variantes y genes de riesgo en los grupos de casos, lo que denominamos clústeres. Además, se utilizó el teorema de Bayes para el cálculo de las probabilidades condicionales y se ajustó la probabilidad considerando la frecuencia del mielomeningocele en nuestra población. Al mismo tiempo, en este sentido, también se decidió analizar la muestra de casos considerando por separado 2 periodos, antes y después del inicio del programa de fortificación de las harinas con ácido fólico, en estos años que ustedes pueden ver ahí y que comprenden un rango de 11 años. En esta tabla se muestran los resultados de la comparación de frecuencias alélicas entre casos y controles.
En la primera columna se puede apreciar la vía de señalización a la que pertenecen estas variantes, el RS, el gen, alelo de referencia y alelo de menor frecuencia, la frecuencia alélica en los 300 casos y la frecuencia alélica en el grupo control. Además, aquí se muestra la razón de momios con los intervalos de confianza. Es importante mencionar que estas variantes fueron seleccionadas para el análisis de casos y controles derivado de 3 principales características. La primera es que hayan mostrado diferencias estadísticas significativas en una prueba exacta de Fisher con un valor de P menor a 0.05. Segundo, que la razón de momios y los intervalos de confianza fueran mayor que la unidad. Y estas se pueden apreciar aquí en rojo. También hubo otras variantes que, si bien el intervalo de confianza, el límite inferior, no alcanzó significancia, se decidieron incluir, dado que estas, como ustedes pueden ver, las razones de momios son más altas. Y esto lo que está evidenciando es justamente que, si bien las variantes son menos frecuentes en el grupo de los casos, son aún menos frecuentes en el grupo de controles. Y por último, como tercer punto, de los genes que habíamos seleccionado previamente, también decidimos que incluiríamos aquellas variantes que estaban en esos genes que estaban presentes en los casos, en la muestra de casos, y ausentes en el grupo de comparación. Además, también aquí están indicados con un asterisco aquellas variantes que también presentaron variantes de novo. En estas tablas se muestra un ejemplo de los resultados del análisis de clústeres en los casos con mielomeningocele. En la tabla superior podemos observar la frecuencia en la que participaron los diferentes genes. Estos son los 14 genes que mencionaba, desde el 1 hasta el 14, y aquí, dependiendo del número de combinaciones, su frecuencia de participación. El gen que mayor participación tuvo en los clústeres es MTHFD1 con un 16.5%, seguido de BMP4, MTRR, y bueno, pues los que menos participación tuvieron pues fueron PTCH1, ALX1 y PAX1. Es importante mencionar que bueno, pues esto está directamente en relación con las frecuencias de las variantes. Ahora, en la parte inferior podemos ver otra tabla en la que se está ilustrando un mapa de calor que justamente está ejemplificando la distribución de un total de 149 diferentes clústeres identificados en el grupo de los casos. El número mínimo de casos que se eligió es de 3 y el número máximo que se observó fue de 82. Y como criterio también para la búsqueda de estos clústeres se decidió de 2 o más genes y encontramos hasta un número máximo de 5 clústeres de genes. Aquí, por ejemplo, podemos observar que se observaron 17 clústeres diferentes de 3 genes que estaban en 3 casos con mielomeningocele. Y si nos seguimos en esta misma línea, podemos ver que con 3 genes hubo un clúster que estaba en 28 individuos y que esto es alrededor del 9%, un poco más del 9%. Además, si nosotros vemos en la parte inferior, podemos ver que con 5 genes solamente hubo 3 clústeres y estos estaban presentes solamente en 3 individuos, que es justamente el 1% de la muestra. Además, si consideramos los clústeres que están en 3 o más genes, tenemos que prácticamente son 97, la suma de estos que están aquí marcados en azul, de estos 149, y lo que hace una relación prácticamente de 2 de cada 3 tuvieron clústeres de más de 3 genes. En esta tabla estamos mostrando la comparación de la prevalencia de espina bífida en el RIBEMSE, antes y después del inicio de los programas de fortificación con ácido fólico. Podemos ver que tenemos los grupos de recién nacidos vivos, muertos y en el total. De cada grupo se detalla el número de casos observado, el total de nacimientos en el periodo
y la prevalencia por 10.000, además de esta prevalencia expresada en forma de razón. Podemos ver que respecto al primer periodo con respecto al segundo, hubo una disminución en la frecuencia, en la prevalencia del mielomeningocele para recién nacidos vivos, de 1 en 889 a 1 en 1881. También igualmente se observa una disminución para nacidos muertos, con 1 en 208 a 1 en 1940. Sin embargo, bueno, pues esta diferencia, aunque es más acentuada, es debido a que, bueno, pues solamente se observaron 2 casos en ese periodo. Y ya en el total podemos observar que la prevalencia general sería de un cambio de 1 en 846 a 1 en 1882, y que prácticamente es una disminución de un 55%. En esta tabla se muestra un ejemplo de los resultados del análisis bayesiano y de las probabilidades condicionales que obtuvimos a partir del análisis de los diferentes clústeres observados. En este también se detalla la información en 2 periodos, respecto a la prevalencia obtenida para el primer periodo analizado y el segundo periodo. En esta primera columna se muestra los genes y el número de los genes, que en esta, por ejemplo, aquí vemos que está incluido 3 genes, esta incluye 4 genes y esta 5 genes. Aquí se detalla el número de casos que portan esta combinación de genes, variantes en esos genes, que son un total de 18, que es un 6%, y de esta otra combinación la aportan 4, que es 1.3%. Y finalmente esta combinación de 5 genes se observó en 3 casos. En estas columnas podemos ver la probabilidad y la razón expresada también, la probabilidad expresada en forma de razón. Y como podemos ver, para estos 3 genes, la combinación de estos 3 genes, la probabilidad de tener mielomeningocele dado que se está expuesto a estos 3 genes es de 1 en 185. Esta probabilidad es incluso mayor que la probabilidad previa o la probabilidad a priori de 1 en 846, que es la que consideramos como la probabilidad de base. Y además es aún mayor si se agrega a esta combinación de 3 genes ALDH1L1, este gen, aumentando la probabilidad de 1 en 185 a 1 en 70. Y si se agregan MTHFR y MTRR, esta probabilidad aumenta hasta 1 en 23, casi un 5%. Y como podemos ver, de la misma forma en la que veíamos un cambio en la probabilidad en el Rivense, también aquí podemos apreciar que el mismo cambio ocurre cuando se analiza el primer periodo respecto al segundo periodo. Y prácticamente también la relación se sostiene y sigue siendo prácticamente por la mitad. De 1 en 185 para el primer periodo con esos 3 genes a 1 en 389. Y de 1 en 23 para esta combinación de 5 genes a 1 en 46. Para tratar de explicar también cuáles son los factores que pudieran haber cambiado a lo largo del tiempo, tenemos esta tabla en la que estamos evidenciando 4 diferentes factores de riesgo que previamente habíamos identificado en la muestra de casos y controles: sobrepeso, obesidad, multigestas y primigestas, consumo de ácido fólico y ciclos menstruales irregulares. Pero en este caso lo que nos interesaba evidenciar es el cambio de los factores entre un periodo y el otro. Lo más llamativo en esta tabla justamente es el incremento en el consumo de ácido fólico en el segundo periodo, que en el caso de madres de casos con mielomeningocele se incrementó hasta 3.34. Y ocurre lo mismo en el caso de las madres control, que también se sostiene el incremento, y este incremento es visto como una razón de momios de 3. Para concluir, tenemos que el estudio de secuenciación de nueva generación de 40 genes candidato en los 300 tríos
identificó 27 variantes de 14 genes de riesgo para mielomeningocele con razones de momios que iban de 1.23 a 17.52, dependiendo de la variante y el gen. Se identificaron distintos clústeres génicos de 14 genes que ocurren con mayor frecuencia. Además, a medida que aumenta el número de genes en los clústeres, disminuye el número de individuos portadores de estos, y a la inversa, cuando se analizan clústeres de menos número de genes, el número de individuos que los portan también. Con el análisis bayesiano de probabilidades condicionales, se logró estimar la probabilidad de ocurrencia del mielomeningocele de determinadas combinaciones de genes e identificar grupos de clústeres que confieren un riesgo alto, intermedio y bajo. Además, se observó que la probabilidad para mielomeningocele para clústeres de genes disminuye en la muestra estudiada en función de la fortificación de la dieta con ácido fólico. De acuerdo al monitoreo del RIB-EMSE, la prevalencia del mielomeningocele disminuyó un 55.1% desde el inicio del programa de fortificación con ácido fólico, es decir, de 1 en 846, la prevalencia en este periodo pasó a 1 en 1882 para el siguiente periodo, y que esto es similar a lo observado en otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Costa Rica, en el que se han podido observar reducciones de 45.6%, 30% y 58% respectivamente. Los factores de riesgo materno-nutricional identificados en nuestro estudio son la obesidad con una razón de momios de 2.2, la deficiencia en la suplementación con ácido fólico con una razón de momios de 3, las madres multigestas con una razón de momios de 8 y las madres con ciclos menstruales irregulares con una razón de momios de 2.9. Finalmente, el análisis en el cambio en la prevalencia desde el inicio de la fortificación con ácido fólico mostró un incremento significativo, alrededor de 3 veces, en la ingesta de ácido fólico en las madres de casos y controles, lo que evidencia su participación y el consecuente cambio en la prevalencia del mielomeningocele. Por último, agradecemos a todos los participantes en este estudio. Aquí están los colaboradores y un agradecimiento especial a todas las familias que hicieron posible el presente estudio. Estamos abiertos para sus preguntas. Gracias. De todo el grupo de nutrición, agradecemos mucho. Y bueno, abrimos ahora la sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta es de la doctora Miriam Hidalgo y dice: ¿cuál es el proceso de envío de pacientes para valorar su inclusión en los protocolos? ¿Podrían pasarnos algún contacto, por favor? O sea, ella está interesada en qué proceso se necesita para poder entrar en los protocolos de investigación que están llevando a cabo de cáncer. Actualmente, para pacientes externos se encuentra abierto el protocolo de City of Hope, que involucra 12 genes asociados a cáncer de mama. Entonces, ese sí, dejé ya mi correo de contacto en los comentarios para que por ahí puedan enviarnos. Okay. Por favor, a los pacientes candidatos para poderlos evaluar. Muchas gracias, doctora Jazmín. Hay una segunda pregunta de la doctora María Emilia Mendizábal Rodríguez, que dice: las variantes patogénicas en el gen MUTI encontradas en los pacientes con cáncer de páncreas estaban en estado heterocigoto u homocigoto. En caso de ser heterocigotos, ¿qué peso le dio clínicamente a ellos? Sí, no se les ha dado hasta ahorita un peso clínico, pero se decidió dejar en la tabla de los genes que aportaban cierta susceptibilidad, porque ya ha habido reportes de estudios en series también con cáncer de páncreas, donde este gen se ha encontrado mutado con una frecuencia más allá de la que esperaríamos, que es 1 al 2% de acuerdo a población norteamericana.
Entonces, al momento no sabemos si esto es una susceptibilidad que no se había considerado como parte de los genes que contribuyen al cáncer de páncreas o si es solamente un hallazgo incidental. Pues muchas gracias, doctora. Muy amable. Entonces, ¿sí que la pregunta y yo lo que sí? ¿Ya no hay? Ahorita estamos esperando igual la carga. Tuvimos un problema con el audio. Estamos esperando Pero mientras, la carga de las ¿hay alguna pregunta del auditorio? ¿Sí, doctora Cervantes? Al hacer paneles de genes para cáncer en los diferentes grupos, sobre todo Lynch y cáncer de mama, han encontrado dobles heterocigotos o triples heterocigotos, lo que le llaman ahora minas, ¿no? Sí, no hemos encontrado ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Me llama mucho la atención porque en el general que tenemos muy poquitos que tienen paneles de genes, llevan 3. Sí hemos encontrado, pero para variantes de significado incierto, No, pero para aquí patogénicas, sobre todo BRCA1 y BRCA2 juntos, BRCA1 con MLH1 o con MSH2. Tenemos 2 casos, uno fue una mutación en ATM con mutación en MSH6 y de hecho fue una lesión de un exón grande en donde la familia ha habido glioblastoma, cáncer colorectal y queratoacantomas. Y el otro, que no está incluido en esta serie, pero que también resultó doble heterocigoto, fue mutación en anemia de Fanconi, ahorita no recuerdo qué gen, y BRCA2. Pero son los únicos. Pero de sentido incierto. No, estas sí fueron patogénicas, sí, variantes patogénicas, solo esos 2 casos. Solo son 2 casos. Sí. Pero pues sí, están apareciendo muchos y con tumores no usuales o cosas y ahí raras, para el ¿no? asesoramiento pues es bien interesante para que la familia lo entienda y el seguimiento. Lo que leímos de un último artículo de recomendación era tomar el riesgo más alto. Así es. Del riesgo sí, más porque alto. Sí, en la explicación no puede uno ni sumar los riesgos ni ver si hay o no sinergia, sino se dice el mayor, e igual el tamizaje abarcar todos los órganos afectados por separado. Por separado e incluso decíamos buscar no usuales, ¿no? Sí. Pero bueno, se vuelve complicado el manejo. Eso Gracias. plantea todavía más complicado los presintomáticos, ¿no? De esas familias, que yo creo que también es todo un tema. Continuando con la sesión de preguntas y respuestas, tenemos una pregunta en línea. Dice el doctor José Carlos Peñafort Zamora, dice, es para el doctor Adolfo, dice, con los resultados encontrados en mielomeningocele, si se tiene la disponibilidad para aplicar un panel con los genes mencionados, ¿ese panel debe aplicarse a la madre del producto con mielomeningocele o al individuo afectado con la malformación? Perdón, doctor. Sí, gracias por la pregunta. Nosotros estamos planteando que justamente el modelo que estamos presentando es para tratar de estimar la probabilidad de que tanto la madre como el padre pudieran tener un hijo afectado con mielomeningocele a partir de su información genética. Entonces, si nosotros realizamos un panel de secuenciación, sería tratar de ver qué susceptibilidad tiene, cuál es su riesgo, dependiendo de las variantes que están presentes en estos genes, y de ahí, bueno, pues calcular y poder estimar estas probabilidades que presentamos. Entonces, gracias por la pregunta. Creo que el doctor quiere comentar algo al respecto. La situación es bastante compleja en el siguiente sentido. Hacerla al producto no tiene mayor trascendencia, él ya tiene el mielomeningocele. Entonces, la idea es un panel de secuenciación de tal manera que en la pareja, si consulta, se pueda en ellos obtener la secuenciación de esos 14 genes y de ellos poder establecer una probabilidad
de que la combinación que ocurriera entre los que pudiera transmitir la madre y transmitir el padre, se formara un cigoto, el cual pudiese desarrollar el mielomeningocele, lo cual desde un punto de vista probabilístico es que la secuenciación de esos 14 genes va a dar cualquier tipo de variantes, porque partimos de la gente que o tuvo un hijo previo y consulta para asesoramiento genético, o es decir, consulta porque se enteró o lo que sea de que se puede hacer ese estudio para predecir y está planeando un embarazo, ¿sí? Eso implica así una estimación o un cálculo probabilístico que va a surgir de todas aquellas probabilidades que pudieran combinarse, ¿sí?, en una escala de aquellas que pudieran pasar el padre y la madre y respondieran al mayor riesgo, y de ahí otras combinaciones que darían un menor riesgo. Y eso poder transmitirlo ya no como un asesoramiento empírico, sino por lo que ustedes vieron, lo que Adolfo presentó, se va el riesgo de 1 en 846 durante ese periodo a 1 en 23, lo cual quiere decir que aumentó 40 veces, ¿sí? Y que es modificado, y eso es muy interesante, que es modificado por la fortificación de las harinas con ácido fólico. Entonces uno en este momento tiene que establecer una probabilidad de riesgo basado en eso, pero además modifica, o sea, el ácido fólico es un modificador claro de así digamos, el componente genómico en determinado momento de una determinada persona, particularmente de la mamá que va a gestar el niño. Es decir, ese es algo bastante interesante, el poder llegar a definir así en función de eso los riesgos, ¿no? Muchas gracias, doctor Muchinik, muchas gracias, Adolfo. Hay una pregunta del público, doctora. Hola, buenas tardes. Perdón, para la doctora Arteaga. Noté que en la tabla venía que el 47% eran variantes de significado incierto. ¿Esa se refiere a las que están en la tabla? No, del total de todos los individuos que se analizaron por el panel multigenes, fue la frecuencia de variantes que se detectaron. Incluso había individuos que tenían hasta 3 variantes de significado incierto. Ok, y la tabla entonces todas son patogénicas. Todas esas son patogénicas. Y en el caso de esas BUS, ¿cómo se está evaluando para el asesoramiento posterior? O sea, no sé qué herramientas estén utilizando ahorita para la clasificación y para como lo el hace INVITE, nos quedamos con el reporte que él hace. De hecho, en el comité de bioética fueron muy enfáticos en no asustar a los pacientes y en no dar reporte de una probable patogénica si no estábamos seguros. Entonces, con esos criterios nos quedamos. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de la doctora Gabriela Ortiz y dice: excelente trabajo por parte del Departamento de Genética del Instituto Nacional de la Nutrición, y pregunta: para el estudio de MMC en la comparación de frecuencias alélicas, ¿por qué se consideró un valor de P menor a 0.05 como estadísticamente significativo, siendo que se realizaron con múltiples comparaciones? Y por último, ¿cuál es la plausibilidad biológica de que sean los genes de la vía del metabolismo de folatos los que contribuyen con los cambios en riesgo por análisis bayesiano entre el primero y el segundo periodo analizados? Las dos preguntas son para usted. Sí, gracias. Con respecto al valor de P, nosotros decidimos un valor de P menor a 0.05 para la comparación de casos contra controles, que es una comparación de frecuencias alélicas básicamente. Y entonces aquí teníamos un total de 174 variantes. Sabemos de antemano que los valores de P son valores que en realidad son umbrales a partir de los cuales puede uno tomar cierta decisión con respecto a las hipótesis que uno plantea.
En muchas ocasiones, cuando estamos investigando modelos en los que desconocemos si existe un fenómeno a priori en el que uno tenga una hipótesis fundamentada sobre la presencia o la patogenicidad de ciertas variantes, los valores de P en realidad pueden llegar a ser cuestionables en cuanto a los límites en los que uno se eligen. Y han sido criticados en muchas revisiones de la literatura. Por este sentido, nosotros no consideramos específicamente un límite o un umbral a partir del cual, y como pudimos observar en la presentación, además del valor de P de 0.05, también consideramos la razón de momios, la presencia del riesgo y el límite inferior en esta razón de momios, y además también incluso incluimos variantes que estaban presentes en casos y que no estaban presentes en el grupo de comparación. El propósito de nuestro panel fue tratar de ser lo más incluyente, a pesar de que probablemente pudiéramos ser susceptibles a poder tener un error de tipo alfa. Entonces, en este sentido, pues la elección del valor de P fue esa, pero a partir de esa, pues tratar de encontrar y de disecar qué es lo que están queriendo decir estas diferentes combinaciones que encontramos, pues es justamente la tarea principal de la siguiente parte del proyecto, que es tratar de ver qué riesgo le están aportando las diferentes combinaciones de estos clústeres que caracterizamos. Y con respecto a la siguiente pregunta, la segunda pregunta es ¿qué plausibilidad biológica hay respecto a la presencia de estos genes del metabolismo de los folatos? Y ahí en ese respecto, pues vale la pena comentar que mielomeningocele es una patología de orden multifactorial. O sea, no podríamos hablar que específicamente un cierto grupo de genes están involucrados en el desarrollo o estos van a participar directamente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer justamente es estimar probabilidades a partir de la presencia de estas variantes. Sin embargo, establecer una relación entre la presencia de estas variantes y el desarrollo de los fenotipos que estamos observando aún es muy complicado. Al menos porque pues ocurren diferentes fenómenos. El primero de ellos es que es un evento del desarrollo que ocurre de manera muy temprana y que, bueno, pues en ese momento, en ese periodo y la exposición periconcepcional a todos estos factores de riesgo, pues juegan un papel muy importante. Entonces, hablar de plausibilidad biológica en este tipo de fenómenos, pues también es difícil, pues en ese sentido. Y por otro lado, tenemos que a pesar de que pudiera existir dificultades para hacer esto, nosotros tratamos de acercarnos un poco más a esta certeza biológica con el hecho de incluir variantes patogénicas con un CAD importante, que la predicción del riesgo sea mayor y que estuvieran en regiones codificantes o que pudieran verdaderamente afectar de alguna forma a estas proteínas que estamos analizando. Entonces, esa sería una forma pues en la que estamos tratando de justamente abordar el problema. Entonces, espero que haya contestado eso la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. La siguiente pregunta es una pregunta para cada uno de ustedes, que viene del doctor Carlos Venegas. Entonces, voy a hacer la pregunta a la persona dirigida, contestamos y luego a la siguiente. Entonces, la primera pregunta, dice, muchas gracias por las excelentes presentaciones, saludos a los cuatro. La primera duda es para la doctora Campuzano, dice, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad del FibroScan para el diagnóstico de HGNA? Sí, bueno, la sensibilidad y la especificidad varía un poco de acuerdo a la población estudiada, pero la sensibilidad es más o menos del 90%, la especificidad un poquito más baja, del 80 al 85%, y esto más que nada es por variaciones, por ejemplo, en el índice de masa corporal, es más complicado en pacientes con obesidad, y también para diferenciar entre los grupos, detecta el hígado graso, pero a lo mejor puede no estar en concordancia con el grado 1 o el grado 2 de esteatosis principalmente, al compararlo con una biopsia, que es el gold standard. Entonces, eso. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Svirit. Dice, en TCPP se han realizado estudios moleculares del gen CTNNB1 comparativos en sangre periférica y tejido tumoral.
Y a mí me gustaría adicionar una segunda pregunta. Si en la serie que presentó se encontró algún caso de pérdida de heterocigosidad, que digamos que pudiera considerarse tal vez un síndrome de predisposición a cáncer no detectado para caderinas y que pudiéramos haberlo detectado en el tumor. Ok, para la primera pregunta, nosotros en nuestra serie comparamos tejido tumoral con el tejido sano. En todos los 37 casos, el tejido sano fue silvestre para esa región, que solamente exploramos el exón 3, que es el hotspot para beta-catenina. No hicimos comparación con la sangre y en general en varios estudios han intentado explorar como biopsia líquida, ¿no? Detectar las mutaciones en sangre. Sin embargo, como ese es un tumor encapsulado, la detección ha sido muy baja, sumamente baja, quizá con alguna técnica de enriquecimiento, y solamente en los tumores que ya generaron metástasis es donde se ha encontrado la detección, pero a niveles sumamente bajos. Y la segunda pregunta. Si hubo detección de pérdida de heterocigosidad en algún No, punto. en todos los casos son heterocigotos y en todos los casos con un solo alelo afectado ya hay acumulación de beta-catenina y ya hay un efecto sobre el crecimiento del tumor. Gracias, doctora. Bueno, la tercera creo que ya fue respondida con la pregunta de la maestra Alicia, pero bueno, la hago. Dice, en su casuística detectaron minas en algún paciente. En estas series que reporto no, pero del total de los pacientes que tenemos analizado son 2 casos de concurrencia por alelus multilocus para neoplasias. Fue ATM con un gen para Fanconi y el otro fue ATM con MSH6. Ok. Y finalmente para Adolfo, dice, ¿identificaron genes con efecto aditivo o sinérgico? Gracias. En relación a los genes, a las diferentes combinaciones que estamos evaluando, nosotros consideramos que el modelo bayesiano nos permite identificar de cierta forma un efecto aditivo, porque estamos caracterizando el riesgo en base a la presencia de 2, 3 o más genes de riesgo. Entonces, no es un efecto estrictamente aditivo en el sentido de lo que se conoce para una regresión como una regresión, en el cual pues habría pues un fenómeno en el que se está incrementando el efecto de uno con el efecto de otro, pero sin embargo en este caso solamente estamos tratando de identificar qué tanto más riesgo se está incrementando dependiendo de la presencia de variantes en estos genes. Entonces, hablar de efecto aditivo en este sentido no es estrictamente así, porque lo que estamos viendo es que dependiendo de las diferentes variantes en estos genes que estamos mencionando, cambia la probabilidad de enfermedad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues no sería estrictamente un efecto aditivo. Pues, muchas gracias, doctor. Pues ya no hay más preguntas, ¿no hay más preguntas del público? ¿Sí? No. Bueno, entonces pasamos a las felicitaciones de parte de la doctora Doris Pinto. Dice, felicitaciones a todo el grupo del Instituto Nacional de la Nutrición, muy interesantes trabajos y excelentes exposiciones, y abrazos para el doctor Muchinic. Y la doctora Carmen Amor dice, muchísimas felicitaciones a todo el grupo, excelente exposición. Pues entonces nosotros agradecemos con un fuerte aplauso, muchas gracias a todo el grupo del Instituto Nacional de la Nutrición que estuvo aquí con nosotros. Agradezco al doctor Muchinic, a todo su grupo, y bueno, continuamos ahora con el siguiente tema. ¿Sí? Entonces déjenme ver. Pasamos a asuntos generales y bueno, es para hacerles una cordial invitación a todos nuestros eventos, a nuestro Congreso Nacional de Genética Humana, que como saben empieza el 13 de noviembre, los invitamos a todos a que vayan, a que lleven sus trabajos, a que presenten simposios, pláticas, en fin, o sea, nosotros, y sobre todo que vayan. Es un evento académico,
en el que nos reunimos todos, pero también es una oportunidad de vernos, platicar qué estamos haciendo, abrazarnos y sentimos todos que somos una comunidad. Ya saben que tengo complejo de Madre Teresa, entonces me gustaría mucho que fuéramos todos. Entonces, otra invitación muy importante es el curso virtual que estamos teniendo de enfermedades metabólicas congénitas. Conoce el diagnóstico, lo hemos hecho junto a PTC y a muchos médicos también, neurólogos y neurogenetistas, entonces estamos muy contentos con este curso. Por favor, ojalá y se puedan inscribir, para todos los socios es gratuito, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, por favor, si nos pueden seguir, es de 4 sábados, ya se dio el primer sábado. Y también invitarlos a nuestro curso virtual de actualización en genética humana, este curso que hace la Asociación Mexicana de Genética cada año. Es que dice que están las diapositivas, mire. Este es el curso en línea que les decía de enfermedades metabólicas congénitas, y que es de 4 sábados con profesores nacionales e internacionales, y bueno, tienen ahí también, pueden hacer en la plataforma preguntas, al final hay es una presentación en vivo con los profesores, una discusión para que ustedes puedan preguntar y aclarar todas sus dudas. El que sigue es el curso virtual de actualización en genética humana, las fechas son del 26 al 30 de junio, es de lunes a viernes de 8 a 14 horas, y está avalado también por la MGH, con profesores nacionales. Y animarlos mucho, lo que les decía, nuestro congreso va a ser en el World Trade Center, en Boca del Río, Veracruz. Ya también mandamos para que se vayan inscribiendo, los hoteles sedes, son todos los que están alrededor, para que ustedes nada más se levanten y crucen y ya llegaron. Son puros hoteles que están todos muy cerquita del centro de convenciones. Es del 13 al 18 de noviembre. Quien se quiera quedar más porque es puente, pues bienvenido. Las inscripciones están abiertas. Es la página de hoteles, ustedes ya a través de esta página se meten a la MGH, pican y pueden entrar a lo de los hoteles para que se vayan inscribiendo y pues encuentren un muy buen precio. Va a haber 8 cursos precongreso, 8 conferencias magistrales, simposios, desayunos y comidas con el experto, cóctel de bienvenida y actividades deportivas. Este año agregamos, además del yoga y la carrera, paddle, porque la doctora Carmen le sabe hacer eso del paddle, entonces todos aquellos que quieran también, habrá premios, y obviamente la cena baile. Y no sé si la doctora sí me permita decir, pero yo creo que sí, que ella consiguió aquí a la Orquesta Moscovita, que va a tocarnos y no nos va a cobrar nada, 5 horas, entonces va a estar, que es la orquesta más salsera. Entonces pues espero que todos vayan y pasemos un muy buen tiempo, tanto aprendiendo todo lo nuevo como pues divirtiéndonos. Las dos cosas son muy importantes. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra cosa más que preguntar o que decir aquí en Asunto General, y si no, los invito a tomar aquí un pequeño bocadillo y platicar. Doctora, nada más comentar que la votación del acta se está aprobada con los 40 votos virtuales más los 14 presenciales.